al Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Completamente antagónico al estilo Ashkenazi, por ejemplo. Eso es lo grave. Sí. Yo diría, por cierto, que es diferente al estilo última en lo último, pero en otras partes de la cultura ashkenazí y no tan reciente existían rabinos que sí vivían de esa manera. Y yo te puedo dar ejemplos largos de ellos. Pero uno de ellos, por cierto, anoche tuve que visitar a la escuela de mi hija para hablar con los maestros. Y te imaginas, hablando de los rabinos, que vamos a hablar Torah, no hablamos de la niña, se me olvidó hablar de Penina, de Aviva. Entonces, estábamos hablando del Aruch HaShulchan, el rabino Epstein, que ahora, hoy en día, muy poca gente decide la ley no de acuerdo con el Shulchan Aruch. Él escribió un libro que se llama el Aruch HaShulchan. Y en el Aruch HaShulchan, él aplica la ley en una forma muy abierta. Entonces, hay muchos diferentes. Dentro del mundo ashkenazí también se ven algunos ejemplos de esto, pero en el estilo más recién, se va viendo más y más cerrado porque es en reacción. La razón que estoy en esto es porque yo creo que es en reacción al movimiento asimilacionista que se está asimilando y dejando el judaísmo mucho. Entonces ellos tienen miedo, entonces te van a cerrar para que la gente no se escape. Y en mi opinión está mal. Lo que tienen que hacer es entrar al mundo de las ideas y pelear ahí esa guerra del mundo de las ideas. Nosotros podemos aguantar nuestras ideas. Yo estoy dispuesto a compartir esas ideas. Y por cierto, como estamos buscando la verdad, si esas otras ideas están más ciertas, tenemos que ajustar nuestras ideas. Porque nosotros estamos buscando la verdad, no estamos buscando boberías de que la gente nos esté mandando dinero. Estamos buscando la verdad. Entonces, si tienes miedo de que esas ideas son más poderosas que las de nosotros, quiere decir que tus ideas son débiles y vas a perder. Pero como yo soy tan creyente en la ley y en la Torah y en el judaísmo, a mí no me da miedo confrontar a ninguna idea. Yo estoy dispuesto. No hay problema. ¿Ya? Entonces, ok. Este es uno de estos áreas. Ahora perdí el hilo porque iba a dar otro ejemplo de esto. Pero está bien. ¿Se entiende la idea? Ok. El Rabbeinu Nissim de Girona, ya te di el año, 1320 al 1380. Talmudistas, reconocido, también era un doctor y también astrónomo. Y reconocido a través del mundo. El maestro de él fue el rabino Pérez, que le llamaban Moreno, nuestro maestro Pérez. Entonces, para todas las familias que se llaman Pérez, para que sepan que también tienen rabinos. En México es así, ¿no? Que también sepan que tenían rabinos que se llamaban Pérez de apellido. Y eran los grandes. Soy Pérez. Ahí está, mira, por eso que vino hoy, porque estaba mencionando al Moreno Pérez. Entonces, entre ellos, él lo que hace es que coge algunas de las aplicaciones que Alfasi da y las desarrolla al día. Entonces no es una escritura de mucha palabra como yo tengo, sino va dando cortas explicaciones de cómo aplicar la ley. Déjame darle un ejemplo. Yo todos los viernes me acuerdo del Ran, de Rabbeinu Nissim. Ahora está escribiendo él 1350. Está aplicando la ley. ¿Cuál es la pregunta? Una de las preguntas. En Shabbat, nosotros sabemos que no podemos cocinar en Shabbat. Si un judío cocina en Shabbat, la comida, aunque todos los ingredientes sean kasher, la comida es trefá, porque violó el Shabbat para cocinar. Ok, entonces la pregunta es, ahora tenemos la idea, Sadia Gaon hace una takaná, hace un decreto,
Y ese decreto dice que tenemos que comer comida caliente en Shabbat. ¿Para qué? Primeramente para disfrutar el Shabbat. Segundo, para demostrar que no somos caraítas. ¿Por qué? Porque los caraítas en ese tiempo que eran creyentes nada más en la Torah escrita. Y la Torah escrita dice, no tendrás un fuego en tus moradas en Shabbat. Entonces ellos interpretan que no deberían de dejar un horno puesto o tener un fuego puesto. Los rabinos, a través de la tradición oral, dicen, no, eso quiere decir que no puedes ajustar el fuego. Pero si lo dejas puesto, puedes usarlo. Entonces, Sadya crea una takaná y dice, tienes que comer comida caliente durante el Shabbat para demostrar que tienes un fuego en la casa y que vas a disfrutarlo. Entonces, ahora la pregunta es, entonces, en España, en ese tiempo, ya había frío en el invierno. Entonces, la pregunta que le hacen al rabino es, si yo cocino la comida antes de Shabbat y la pongo en la nieve, se enfría la comida, se preserva, y ahora yo cojo durante Shabbat y tengo el horno puesto, hay calor en el horno, durante el día de Shabbat lo pongo en el fuego. ¿Puedo recalentar la comida o no? Ahora, en los tiempos modernos la ponemos en la nevera, el refrigerador, ¿no? Y la sacamos del refrigerador y queremos calentar la comida. Entonces todavía existen diferentes opiniones en la ley de cómo calentar la comida en Shabbat. ¿Por qué? Porque si calientas la comida en Shabbat, tal vez terminas de cocinar la comida. Entonces muchos judíos ashkenazí no permiten recalentar la comida. Lo que hacen es que lo dejan dentro del horno todo el tiempo. No la enfrían, la dejan dentro del horno todo el Shabbat. Y entonces cuando la sacan ya una vez, no la pueden volver a poner en el horno. El Rabbeinu Nissim, el Ran, dice que sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque dice que algo que ya está cocinado no puede ser cocinado de nuevo. Y esto es una regla dentro del Talmud que se llama En Bishul Achar Bishul. No se puede cocinar después de cocinar. Entonces ya sabemos que no está cocinando el Shabbat. Entonces dice él que cuando entre el Shabbat, deja la comida en el fuego. Cuando entre el Shabbat. Entonces lo puedes sacar del fuego, ya que entró Shabbat, lo pones en el refrigerador o afuera en la nieve, y entonces lo pones de nuevo durante Shabbat, lo pones en el fuego. Entonces, todavía en tiempos modernos aplica la ley del Ran. ¿Yeah? Con la excepción de líquido, ¿no? Hay una diferencia de opinión si ya se está refiriendo a líquidos o no, pero la mayor parte de los sefaraditas españoles decían que sí. Que sí, que sí. Ahora, si es una sopa es That's diferente. what I mean, porque Pero boil. si es una sopa es diferente, pero si es una carne que tiene una salsa, sí. Ah, no, es distinto. Sí, no, muchos ashkenazim no calientan eso, no calientan eso. ¿Ya? Ok. Algunos más, yo voy a dar algunos, ¿todo bien? Ok, ¿cómo seguimos la hora? ¿Estamos muy tarde? ¿Los tengo aburridos? 8:30. 8:30. Oh, estamos tempranísimos. ¿Los tengo aburridos aquí? ¿No, ¿está mal? Muy bueno. No. Sí, Otro que quiero, déjame desarrollar esto un poco más. Se forman diferentes grupos en los estudios en el mundo sefaradita en reacción primero a las cruzadas y también a todos los problemas, los problemas que estaban ocurriendo en España y luego la expulsión. Entonces, la Inquisición y todos los problemas que empezaron, diferentes reacciones a esto, a los problemas. Uno de ellos es halágico. Y estos rabinos que empiezan a escribir sobre la halajá dicen, si nosotros hacemos teshuvá, si nos arrepentimos, retornamos a Dios y empezamos a guardar sus mandamientos, esto no nos sigue ocurriendo. Deberíamos de coger las cosas negativas que nos están ocurriendo, usarlo como inspiración para vivir una vida más religiosa. Ese es uno. Empiezan entonces a explicar la ley en una forma fácil de entender, en una forma clara de entender, y el mundo halágico se desarrolla en España. El mundo halágico completamente español. Llega hasta el punto a donde el Shulchan Aruch es escrito por un rabino español. Luego en Tzfat, en el norte de España, en el norte de Israel, en Tzfat,
judíos sefaraditas que fueron expulsados y que terminaron en Israel a través de otro movimiento que voy a describir en un momento. Entonces, que era cabalista y sionista, que combinaba el cabalismo y sionismo. Pero eso vamos a explicar en un momento. Entonces, ese grupo se forma y él escribe el Shulchan Aruch, que es el código de la ley judía. ¿Ya? Cuando él escribe el Shulchan Aruch, por cierto, en el mundo ashkenazí existía otro gran sabio que se llamaba Moshe Isserles, de Cracovia. Moshe Isserles, que se llaman en términos halágicos el Ramá. El Ramá estaba escribiendo un libro de ley y Rav Yosef Karo sacó el libro de él antes del otro. Y cuando el Ramá vio el libro, revisó el libro, dice, esto está mejor que el mío. Y le puso al libro de él, como el Shulchan Aruch quiere decir la mesa ya está puesta. Y el Shulchan Aruch ya está puesta la mesa, que quiere decir que ya puedes comer, ya todo está preparado. Entonces él le puso el mapá, que es ¿cómo se dice? El mantel. El mantel, le puso el mantel. Y entonces escribió los minhagim, las costumbres ashkenazí, y es un tremendo libro. Porque entonces ahora cuando uno lee el Shulchan Aruch, a los lados tienes el libro del mapá, del Ramá, explicando la ley ashkenazí. ¿Ya? Por cierto, ahí entonces se ve otra distinción en el mundo sefaradita entre el mundo de la ley sefaradita y el mundo de la ley ashkenazí. En el mundo de la ley sefaradita tienes una cosa que se llama halajá, que es la ley, y otra cosa que es minhag, que es la costumbre. En el mundo ashkenazí, minhag, ¿qué es halajá? La costumbre es como una ley. Entonces, dentro del mundo de la cultura ashkenazí, las costumbres toman tanta importancia que llegan al nivel de la ley. En el judaísmo sefaradita, la ley es la ley y la costumbre es la costumbre. Entonces, uno tiene que aprender la ley y la costumbre es como nosotros normalmente guardamos esa ley, pero a veces podemos ajustar la costumbre mientras no violamos la ley. ¿Se entiende? Hay una diferencia en el estilo cultural. Pero se va desarrollando una de las formas de bregar con el problema que estaba ocurriendo en España es halágico. Otro sistema es cabalista. Ya expliqué que en el Zohar se está desarrollando aquí por qué nosotros estamos sufriendo. Y nuestro sufrimiento no es solamente el sufrimiento mío, sino es el sufrimiento del mundo entero. Y Dios mismo está sufriendo y por eso yo también estoy sufriendo. ¿Entiendes? Entonces ya mi cáncer no es solamente un cáncer, es el cáncer del mundo entero. ¿Entiendes la idea? El sufrimiento mío. No es tu cáncer. ¿Eh? No es tu cáncer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, pero se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, Pero entonces eso también es el reflejo de mucho tiempo atrás, cuando encontramos la literatura de Job, por ejemplo. Job describe exactamente lo mismo. exacto, y se basan, y todos estos grupos se van basando en trabajos anteriores, puntos de vista de la Torá anteriores, ideas del Talmud, y van desarrollándolo para probar de que esta es la forma de mejorar la situación. Entonces, eso ya hablamos del grupo cabalista y del grupo halágico. También existió otro grupo que fue uno de los primeros movimientos sionistas. Y el pensamiento fue, bueno, si me van a expulsar de España y me van a expulsar de Portugal, no me voy a mudar para Marruecos, me voy a mudar para la tierra de Israel. Entonces se va desarrollando un grupo de grandes rabinos sefaraditas que se muda para Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, y ellos ven y tienen diferentes motivaciones. Uno de ellos es político, de que piensan que como nos están expulsando de España, el único lugar a donde vamos a tener paz es en la tierra de Israel. Deberíamos regresar a la tierra de Israel, puramente sionista. Otro es de que como nos están expulsando de Europa y nos están maltratando en Europa, debe de ser que viene el Mashiach. Y por eso deberíamos regresar a Israel para esperar que llegue el Mashiach. ¿Entiendes? Y entonces otra variación de esta llegada del Mashiach es, si nosotros nos mudamos en masa para la tierra de Israel, va a venir el Mashiach. Y ese es uno de los grupos. Y entonces el movimiento cabalista que dice, deberíamos de mudarnos de Israel para Israel,
para terminar el proceso de dejar atrás la clipá, el mal que tenemos en Europa, y entonces restablecernos y de esa forma traer la llegada del Mashiach. Entonces este fue otro movimiento sionista, y ellos se fueron para Jerusalén, y allí hablaban español, por cierto. Todavía hay Yerushalmi, gente que son de Jerusalén, que han vivido en Jerusalén, que hablan latino, que hablan latino todavía. ¿Ya? Sí, bueno, argentino diferente, pero estamos hablando de gente que han vivido en la tierra de Israel 500 años, pero son descendientes de judíos españoles y portugueses que se mudaron en el 1600, 1500 para la tierra de Israel, y allí se han establecido, han vivido todos esos años y todavía hablan latino. ¿Se les llamó de alguna manera? Le dicen a la gente Yerushalmi, le dicen los Yerushalmis que hablan todavía latino. Todavía quedan algunos. Ok, entonces ese es uno. Y entonces, por cierto, cuando se mudaron para la tierra de Israel, los árabes los atacaron, y entonces por eso la mayor parte se fueron de Jerusalén y se fueron para Tzfat. Y allí en Tzfat se forma el grupo cabalístico que empieza a desarrollar grandes tomos de Kabbalah y se vuelven las grandes escuelas de Kabbalah allá en Tzfat. Por cierto, la oración de la bienvenida de Shabbat, Kabbalah Shabbat, escrito en Tzfat por el círculo de Mekubalim que estaban estableciéndose, y eran todos judíos españoles y portugueses. Shlomo Halevi, que ya hablamos anteriormente de él, y algunos de los grandes, el Ari, y toda esta gente que se desarrollan ahí en Tzfat, todos eran judíos españoles. Interesantemente también deberían mencionar que todos estaban intercasados, eran parientes. Uno de ellos estaba casado con la hija del otro, y tenían ahí una mezcla muy interesante. Bueno. En mi pueblo es igual, todos se casaron primos y tíos. Thank you very much. Ok, entonces, próximo. Entonces también se forma un grupo intelectual completamente ateo entre los judíos. Un grupo intelectual completamente ateo. Gracias a Dios eran ateos. Gracias a Dios eran ateos. Que gracias a Dios eran ateos, sí. Y eso se va desarrollando luego. Tienes ahí a Benedict Spinoza, Baruch Spinoza, Uriel da Costa. Toda esta gente que empiezan a escribir, tenían la experiencia de la teología filosófica católica y la teología judía, y por todos los sufrimientos que ha pasado dicen a esto ninguno de las dos sirven, y completamente se reviran completamente contra la filosofía y la teología, y se vuelven ateos o filósofos, algo raro ahí, una mezclanza, pero nunca se acercan al judaísmo, y empiezan a escribir libros rarísimos. Había uno que se llamaba Uriel da Costa, deberían de buscarlo, por cierto, es muy interesante. Uriel da Costa, que al final retornó al judaísmo, pero no completamente, y estaba escribiendo cosas completamente rarísimas, y entonces el rabinato de Holanda lo castigó, y entonces se reviró, y una vida rarísima ahí. Spinoza, que tuvo prohibido. Él fue prohibido. Bueno, pero no, lo especial de Spinoza no es que fue prohibido por la comunidad judía, sino que él tuvo el don especial. ¿Qué pasó? Él tuvo el don especial de ser excomunicado por los cristianos y los judíos. Molestó a los cristianos y también a los judíos. Benedicto Spinoza. Entonces, ese fue otro grupo. Están viendo el patrón. Entonces, uno de ellos es un grupo mesiánico, que dice no mesiánico cristiano, sino pensando que todo este sufrimiento que está ocurriendo es la llegada del Mashiach. Y empezamos a ver que hoy en día, en reacción al holocausto, se va viendo la misma cosa. ¿Ya? Se va viendo la misma cosa. En Liberal Arts, cuando va a estudiar en la universidad, hacen el Benedicto Spinoza siempre. Claro que sí. Claro que sí. También entonces también quiero entonces darle ideas sobre diferentes científicos judíos. Por cierto, en la próxima vamos entonces vamos a hablar un poquito sobre Abraham Zacuto.
Qué bueno que... Bueno. Ok, so Abraham Zacuto es un científico. Relax, you make me laugh. It's okay, relax, don't worry. Un científico nacido en Salamanca, en España, 1450. Salamanca, España, 1450. Zacuto se va, por cierto, es un rabino, se vuelve el rabino de la comunidad, se va de España y toma refugio en Lisbon, en Portugal, Lisboa. Entonces allí en Lisboa se desarrolla y se vuelve el astrónomo de la corte del rey, y él es el que desarrolla el Astrolabe, que va midiendo cómo navegar los barcos de acuerdo con las estrellas. Y esto se vuelve muy importante, porque la única forma que se puede venir al Nuevo Mundo es a través de las Colón fue el que calculaciones, primero las o por lo menos calculaciones de Abraham Zacuto. Pero importante mencionar aquí que Abraham Zacuto, que es reconocido como uno de los grandes en el mundo de la ciencia, también es reconocido como uno de los grandes en el rabinato. ¿Ya? En el rabinato. También tenemos a Abravanel, Don Isaac Abravanel, que todavía los rabinos tenemos un libro que se llama Mikraot Gedolot. Este libro, cuando estudiamos la parashá de la semana, tiene alrededor de la parashá de la semana diferentes grandes rabinos, y uno de los grandes rabinos que tiene es Don Isaac Abravanel. ¿Quién es Don Isaac Abravanel? El famoso banquero, tesorero de la corte de España, de Ferdinando y de Isabela. Entonces, es un poderoso en el mundo de la política, y también un poderoso en el mundo de la halajá, de la ley y de la explicación de la Torá. También existían otros grandes rabinos que también escribían, y uno de ellos es el Alfonso, el décimo, Alfonso X, escribe las tablas de Alfonsinas, las tablas alfonsinas. Esas tablas alfonsinas son calculaciones de las estrellas para navegar, y esos fueron calculados por un rabino que era cantor, y el nombre es Isaac ibn Said. Isaac ibn Said, que era el cantor de Toledo, y el año es 1256. Entonces, la razón que lo menciono es porque a través de todo este periodo de tiempo, el rabinato no solamente se está distinguiendo en el mundo judío, sino también está escribiendo en el mundo de la matemática y de la ciencia. Ibn Ezra, que hablamos anteriormente, le pasa la matemática al mundo cristiano del mundo árabe, y se vuelve uno de los grandes que desarrolla el decimal, el punto. Punto Decimal dentro del mundo cristiano. Le enseña al mundo cristiano. Entonces, Zacuto va desarrollando la astronomía, la ciencia de la astronomía en España y Portugal, que siguen consumiendo la astronomía de él, y mucho de eso lo escribe en hebreo. El título del libro, Hajibur Hagadol, sobre sobre la astronomía. Tablas, todas las tablas que usó Vasco da Gama, Hajibur Hagadol. Todas las tablas de astronomía que usó Vasco da Gama, escrita por Zacuto. ¿Ya? Y Cabral, el explorador Cabral, que llega a Brasil, también todas las tablas que usa vienen de Zacuto, el rabino. ¿Ya? Es importante, es interesante ver este desarrollo científico, y también que el descubrimiento de las Américas se basa en esto. Ahora, El aporte tan grande a la humanidad. ¿Eh? El aporte tan grande Tan a la humanidad. importante, que viene de los judíos españoles y portugueses. Ahora que estamos hablando sobre Vasco da Gama, le menciono que Vasco da Gama no era nadie tan importante como su sirviente Gaspar da Gama. Ahora, Gaspar da Gama es un judío que fue forzado a convertirse al catolicismo,
era pirata, lo arrestaron por pirata y lo vendieron como esclavo. Y Vasco da Gama compra a este judío llamado Gaspar, y como era pirata, sabía cómo navegar naves, y él es el que le da instrucciones a Vasco da Gama de cómo navegar. Vasco da Gama luego le presta a Cabral y a Vespucci, Américo. Américo, le presta Gaspar da Gama y le dice a ellos que escuchan todo lo que Gaspar da Gama le dice, porque Gaspar da Gama le va a enseñar cómo navegar. Entonces, el descubrimiento de las Américas está íntimamente conectado a un judío que había sido pirata, que fue forzado a convertirse al catolicismo, que hizo muchísimas cosas rarísimas ahí, a veces cambiaba de judaísmo al cristianismo y viceversa, y entonces tenía muchísimas mujeres, era muy famoso por tener muchas mujeres en muchos diferentes puertos, y muy interesante el tipo. Pero Gaspar da Gama era, la razón que le llaman de Gama es porque el Vasco lo compró en un mercado de esclavos. Yo creo que con eso vamos a terminar, pero lo más importante es enseñarles los diferentes estilos de pensamiento que se va desarrollando dentro del mundo sefaradita. Y a través de todo esto viene la ciencia. Y deberíamos de entender otro punto de vista, porque hoy en día estamos viviendo en un siglo a donde la ciencia y las religiones a veces chocan. Y yo quiero explicarles que ese no siempre fue el caso. Y eso es el caso solamente en el mundo cristiano. Desde el punto de vista de la filosofía cristiana, la ciencia se tuvo que separar de la religión porque la ciencia estaba contradiciendo a la Iglesia Católica. Si ese científico encontraba ideas, la Iglesia Católica tenía que encontrar una forma de responderle, o le sacaban los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista del judaísmo, el desarrollo de la ciencia, de la medicina y la matemática y la filosofía es otra forma de entender lo que es Dios. Y el procesamiento de las ideas nunca tiene límite en el judaísmo tradicional. Entonces, hoy en día se van presentando a las religiones lo que van encontrando la ciencia, y muchas religiones se ponen defensivas contra esta enseñanza. Pero la verdad es que desde el punto de vista del judaísmo, al revés. Si un científico encuentra algo que nos hace pensar, tenemos que ajustar nuestro pensamiento. ¿Ya? Y una de esas grandes preguntas es cuando hay una historia en la Torá que Yehoshua ben Nun está, ¿cómo le dicen Yehoshua ben Nun? Josué, hijo de Nun. Josué está en una guerra y está terminando el día. Y le dice al sol, Que se pare. párate ahí mismo en el cielo, no te muevas, sol. Y el día se alarga en la Torá el día, y entonces de esa forma gana la guerra, porque el sol está dando directamente al enemigo y le vence. Es un día que entonces la Iglesia Católica tomó este versículo y decía que el sol le daba vuelta a la tierra. ¿Por qué? Porque literalmente dice, para de moverte. Entonces lo hace parecer como si el mundo no le da vuelta al sol, sino el sol le da vuelta al mundo. Entonces cuando salieron los astrónomos y decían, no es así, y podemos comprobarlo a través de nuestras calculaciones y a través de los telescopios que hemos desarrollado, entonces la iglesia dice, tenemos que destruirlos a ustedes. Sí, empiezan a castigarlos a ellos. Pero en el judaísmo, nosotros lo que hacemos es que decimos, tal vez malinterpretamos
O encontramos otra forma dentro del judaísmo de llegar a otra calculación. ¿Ya? Pero este ala y empuje de la ciencia y la religión, desde el punto de vista de tradicional que se desarrolla durante este periodo de tiempo, la ciencia, la astronomía, la filosofía, la matemática, bienvenida en el mundo judío. Y interesante porque en España, cuando existía esta convivencia islámica, cristiana y judía, los reyes católicos, cristianos y los reyes musulmanes buscaban judíos y los traían a vivir entre ellos, porque a veces la iglesia no permitía el desarrollo científico tecnológico y a veces en el Islam no se permitía el desarrollo tecnológico. Entonces lo que hacían era, para ellos desarrollarse, traían judíos y les pagaban para que los judíos vengan a vivir entre ellos, para que los judíos hagan el descubrimiento tecnológico y entonces ellos tengan el beneficio. ¿Ya? Entonces eso es parte de esta cultura separadita que se va formando. Y yo creo, en mi humilde opinión, reconocida mi frase, yo creo que es algo que nosotros podemos contribuirle a la conversación interna dentro del judaísmo, de que nosotros tenemos que tener un estilo de religión, una filosofía religiosa que es abierta al mundo, que intercambia con el mundo, expone nuestras ideas al mundo y nosotros nos abrimos a analizar las ideas que vienen de otras partes del mundo, aceptar o rechazar. Si aceptamos, la forma de aceptar esas ideas es compararla a la luz de la Torá y decir, ok, encuentro un fundamento aquí, encuentro una forma de que hay una síntesis aquí. Y yo creo que eso es importante, porque esa es la forma de nosotros retener una identidad y a la misma vez intercambiar con el mundo de afuera. ¿Ya? Muy bien. ¿Todo bien? Pero claro, siempre siguiendo la línea, ¿no? Correcto, nosotros no nos vamos a perder en nuestro intercambio con el mundo, pero a la misma vez no podemos tener una fe tan débil de que nos vamos a esconder del mundo. Sí, porque teníamos el riesgo de entrar ya a un fanatismo y el fanatismo pues fulmina. Bueno, a la el persona. problema del fanatismo es que entonces no tienes la verdad. Estás viviendo Cree solamente, tener la verdad, pero no la tienes. ¿Entiendes? Y la verdad es que los fanáticos de verdad no creen que tienen la verdad. Los fanáticos verdaderamente son débiles de fe. Yo te lo digo de experiencia. Yo sé, yo conozco este grupo. Mi análisis. Graba esto para que el rabinato de Israel me quiera mucho. El mundo Haredi me va a dar un besito aquí por esto que lo voy a decir ahora mismo. ¿Ya? La razón que en el mundo religioso, y no es solamente que el mundo judío religioso, la razón que los movimientos talibanes se están volviendo más y más talibán es porque no se sienten completos, no están satisfechos, no sienten la presencia divina. Y empiezan, ellos van y oran y participan y se inclinan y hacen todo lo posible y no lo sienten. Y están desesperados. Y entonces viene el mundo de la cultura laica, secular, que viene por MTV, y viene el internet y les ofrece pornografía de todas clases. Entonces se sienten atacados. Entonces dicen, ok, lo que vamos a hacer es que si yo me vuelvo más religioso, extremadamente religioso en ese área, tal vez siento algo. Entonces, no lo sentí, me voy a volver más y más. Entonces se vuelve más y más extremo en reacción a lo extremo que viene de la pornografía, que es completamente podrida. Que déjeme decirle que la base de la putrición que está saliendo al mundo viene de los Estados Unidos. Pero entonces, saliendo al mundo, pudriendo al mundo con estas enfermedades sociales, y entonces el mundo religioso forma un gueto filosófico, y nos vamos a encerrar detrás de paredes y no vamos a confrontar al mundo, porque el mundo está muy venenoso. Pero la razón que ellos dicen por qué es que el mundo está venenoso, pero la razón es porque ellos no se sienten lo suficientemente fuertes a confrontar al mundo.
Y si salen del mundo no saben convertir al mundo. Exacto. Los Entonces, niños que yo si digo, salen ya no saben. ya no saben cómo vivir. Es o esto o es lo otro. Entonces yo digo que hay una se tercera vuelven opción. otra vez al otro lado porque se pierden. Y entonces tiene el movimiento Palchuva, que se llama Josrei Bechuvá, right? Yo le digo Hazir Bechuvá. Entonces el Josrei Bechuvá de pronto dejó el mundo entero, se cortó el pelo y cambió, se arrancó los aretes porque un rabino yemenita lo motivó. Y de pronto, aleluya, y lo mismo que los evangelistas, se paran en línea, todo el mundo cortándose el pelo y quitándose los aretes y lo dejan ahí, porque de pronto tuvo una explosión. Entonces, es o esto o lo otro. Y yo creo que el mundo sefaradita de este siglo está ofreciendo una tercera opción. Y esa tercera opción es, tenemos cierto poder que viene de la Torá, tenemos un encuentro con la filosofía, tenemos un encuentro con la ciencia, tenemos un encuentro con el mundo, y ahora ¿qué voy a hacer? Y déjame decirle que si la Torá no puede confrontar, si nosotros tenemos que escondernos en el siglo XXI de la tecnología y lo que el mundo nos está ofreciendo, entonces la Torá no es verdad. La Torá tiene que ser verdad. La Torá tiene pero es difícil, porque los rabinos no quieren ajustar y tener que bregar con los problemas que existen en el siglo XXI, pues son muy complicados. Sí, estaremos colocando a un Dios arcaico. Y eso no va a funcionar, porque los niños no lo van a aceptar. Y déjame decirte que yo estoy de parte de los niños, no de rabinos. Porque la juventud tiene su derecho de decir, ¿qué me ofreces a mí en mi generación, en mi día? Y yo creo que el mundo sefaradita, en este estilo que estoy describiéndolo, ahora, también el talibanismo en el mundo sefaradita está creciendo. Muchos sefaraditas se han convertido completamente en el mundo jaredí y están vistiéndose como blanco y negro y todo lo demás. Pero desde el punto de vista sefaradita, tradicional sefaradita, era más abierto y más ajustado. Y ahora que hablamos de ese tema, porque a mí me gusta mucho, les voy a contar lo que yo creo que está ocurriendo en el mundo académico, porque yo soy profesor en la universidad en City College, y en ese mundo el marxismo, el estilo socialista de ver el mundo, tiene control de todos los profesores. Y en el mundo religioso, los talibanes tienen control filosófico, están ahorcando a todo lo demás. Y tienes que estar de acuerdo con ellos. Si no estás de acuerdo con ellos, hablamos mal de ti, te cortamos, te excomunicamos y no sirve para nada. Yo creo que en todas las religiones, ¿no? ¿Estás viendo? Y todo se está volviendo extremista. No solamente en judaísmo, islam, cristianismo, extremista. ¿Y sabes lo que me recuerda? La cama de Sodoma. Hay un midrash. El midrash dice que el pecado de Sodoma era que la gente no podía dormir, visitar a Sodoma. Pero hay un midrash alegórico que dice que verdaderamente la gente que iban a Sodoma podían quedarse en Sodoma, mudarse para Sodoma, si se acostaban en la cama de Sodoma. ¿Cuál es la cama de Sodoma? Era una cama, de acuerdo con este midrash, que tenía cierta medida. Y si la persona era demasiado larga, le cortaban los pies. Y si era muy corta, lo arrancaban, lo estiraban hasta que llegaba a la medida de la cama. Entonces todo el mundo tenía que estar de acuerdo y ser iguales. Nadie podía opinar una opinión diferente. Desde el punto de vista mío, eso es lo que el Midrash está diciendo, que nosotros estamos viviendo en un tiempo de Sodoma, a donde todo el mundo tiene que caber en la cama exactamente como yo digo que tiene que caber. Y si no cabe de esa manera, entonces tiene que ser excomunicado. Filosóficamente, espiritualmente, lo excomunicamos. ¿Por qué? Porque estamos tan débiles que tenemos miedo que tal vez suena una nota discordante y cambia el canto. Eso es lo que está pasando. Está bien, Rabán, Ese es mi análisis. Ahora me sacaron del anuncio. Albert Einstein, cuando comenzó, su filósofo, matemático, joven, muy famoso en el mundo, llegó un momento que prácticamente no se identificaba ni con los judíos, inclusive prácticamente vivió una etapa casi como de ateo.
pero al final de su día, que en su madurez ya como científico, abrazó el judaísmo. Yo soy Einstein. judío y creo en Dios. Sí. Es decir, que volvió a la unión de lo que es la filosofía, Sí. lo que es lo científico, a unirse con lo que es la fe judaica. Sí. Lo que usted está diciendo, lo que Sí. busca justamente el movimiento sefardita. Sí. ¿Verdad? Y dijo, soy judío y creo en Dios. Pero él tuvo un momento ya muy famoso, él no cree en nada, era ateo ya. Ahora, déjame decirte que si eso no existió en el mundo sefaradita, yo sé que existió, pero la razón que lo menciono del mundo sefaradita es para probar que sí puede funcionar. ¿Me entiendes? Que sí puede funcionar, ese es uno. Pero el otro es que si no existió, deberíamos de ajustarlo así. Porque es lo que tenemos que hacer, en mi opinión. Y yo creo que les conté sobre la respuesta de los rabinos hasídicos cuando venía la liberación napoleónica. Cuando Napoleón, a mí me lo contó un rabino hasídico cuando yo tenía 17 años y a mí nunca se me olvidó. Yo me escapaba, por cierto, déjame decirle que cuando yo era delincuente, a los 17 años me volví delincuente. Yo estaba estudiando en una yeshiva, tengo que confesarlo aquí públicamente, señor. Yo estaba estudiando en una yeshiva estilo Lituania. ¿Lituania? Y era muy seca. Y había un hasídico que iba para el invierno a Miami y yo me escapaba todas las mañanas para oír la filosofía hasídica y cabalista. Me encanta. Entonces, pero el rabinato de la yeshiva no podía enterarse de que yo me escapaba porque no le gustaba. Y por cierto, a las 6 de la mañana él tenía una clase antes de la tefilá y tenía como 20, eran casi todos viejos. Seguramente tenían 40 años, pero yo creía que eran viejos. Entonces sacaba una botella grandísima de vodka a las 6 de la mañana y me daba siempre un traguito de vodka. Más todavía iba yo. Entonces, me contó el Rimnitzer Rebbe, me contó que en el mundo, pero él lo decía en una forma positiva. Pero ahora que yo lo analizo, yo no lo encuentro positivo, en lo más mínimo. Pero una de las cosas que decía era que cuando Napoleón estaba, por cierto, hay un cántico varias veces en el mundo hasídico, cogen el canto de Napoleón y lo aplican a cantos judíos. Y ustedes lo han visto cuando yo hago Birkat Hamazon, uso el himno francés, pero eso es del movimiento hasídico. Y los Lubavitch lo usan mucho, en Chabad lo usan mucho. Pero lo que cogen es el canto de Napoleón, lo transfieren al mundo judío, porque en el mundo hasídico el pensamiento es que si coges el cántico del enemigo y se lo pones, la música del enemigo, y se lo pones al servicio del judaísmo, entonces el enemigo pierde y tú vas a ganar. Entonces dice el Rimnitzer Rebbe me contó que los rabinos hasídicos se reunieron cuando Napoleón estaba liberando a los judíos del gueto e hicieron un ayuno para que Napoleón no pueda liberar a los judíos del gueto. ¿Y por qué? Porque si los judíos se liberan del gueto, no van a ser religiosos. Yo creo que lo dije anteriormente. No van a ser religiosos. Para mí eso es un ejemplo de debilidad, de fe, pensando que si sales del gueto no vas a poder mantener la Torah. Al revés. Yo abiertamente no estoy en el gueto y guardo la Torah porque a mí me agrada y me da gran bendición vivir una vida judía. Y no tengo miedo a confrontar ninguna otra idea. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.